Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver mucho con estos días. Es sabido que la Torá nos ordenó, después del primer día de Pesaj, empezar a contar el Sfirat HaOmer, que es la cuenta del Omer. ¿Qué quiere decir? Se cuenta 7 semanas después del primer día de Pesaj, que es después que salimos de Egipto, porque el primer día de Pesaj todavía estaban en Egipto hasta que salieron. Después que salieron de Egipto, hasta que fue entregada la Torá, son 50 días, entonces se cuenta 7 semanas por 7, vienen a ser 49, y después que contamos 49 días, tenemos el día 50, que es el día de entregar la Torá, que se entregó la Torá, o el día también que festejamos la fiesta de Shavuot. ¿Cuál fue la intención de todo esto? Según lo que nos enseñan nuestros sabios, la cosa es así: cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba en 49, casi en los 49 portones de la Tumá. Tumá significa lo más alejado que puede uno estar del Creador. Hay 50 portones de Kedushá, de santidad, y hay 50 portones de contaminación. El Creador nos sacó cuando todavía estábamos en el 49, estamos en el portón 49 de la contaminación. Y si llegamos a las 50, no teníamos arreglo, sino que desarmar todo y armarlo de vuelta. El Creador quiso este pueblo, quiere decir hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que ellos reciban la Torá. Entonces nos sacó un minuto antes que estemos tan bajo, en un nivel tan bajo de contaminación. Frente a los 49 portones de contaminación, nos dio 49 días desde Pesaj, desde que empezamos, después de festejar el primer día de la salida de Egipto en Pesaj. Y así contamos 49 días para prepararnos a la entrega, purificarnos y prepararnos para la entrega de la Torah. Vamos a leer parte del Zohar que habla sobre esto y dice así. La Torah dice: Usfartem lachem mimachorat Shabbat, van a contar para ustedes desde después del día primero de Pesaj. Y esto es una orden de contar los 49 días del Omer. ¿Por qué? Porque realmente, aunque sea que el pueblo de Israel ya se santificaron acercando la ofrenda del Pesaj, que era una ofrenda que también se acercaba, se comía también, y salieron ya de la contaminación, no estuvieron completos y puros como debe ser. Y por eso, si el que entiende en la tefilá, el que conoce la tefilá, lo que rezamos en Pesaj, hay dos diferentes de Alel. Hay agradecimiento completo, que se dicen todo lo que está escrito ahí, todos los agradecimientos que el rey David en general los escribió, o algunos que no se dicen. Significa un agradecimiento pero no completo. Para decir un agradecimiento completo necesitamos recibir lo máximo que podemos recibir en ese momento. Por eso el primer día que salimos de Egipto es lo máximo que nos podía pasar. Decimos el Alel Gamur, el Alel entero, la alabanza entera. Pero después, como ya estábamos yendo para la entrega de la Torah de ese día en adelante, hasta el día 50, ya no estábamos todavía preparados. Entonces se agradece al Creador, se dice Alel, pero no entero, no todo lo que estaba escrito ahí. ¿Por qué? Porque todavía no estaban completos y purificados como debe ser. Como esta mujer, es sabido que en la Torah nos dice que antes que la mujer esté con el hombre, después que la mujer vio su mahzor, sangre quiere decir, entonces ella se purifica 7 días, y después de los 7 días ya está pura para estar con el marido, con el esposo, tener relación con él. Esta mujer entonces cuenta 7 días, y como hay 7 sefirot, entonces nosotros contamos 7 días para cada una, que son las 7 frente a los 7 días de la semana, y hacemos 7 por 7, hacemos los 49 días, hasta que estamos puros, como esta mujer que está pura y teorá, y bien preparada para su esposo, para estar con su esposo. Así lo mismo nos dio el Creador esta mitzvah, esta orden de purificarnos para que el séptimo día, significa el séptimo día de la séptima semana, ya al otro día recibimos la Torah puros y preparados.
esta mitzvah no fue nada más por un día, por esa época, sino todos los años. Nuestras almas salen de Egipto, como dicen nuestros sabios, uno tiene que verse a sí mismo que salió de Egipto, porque cada uno tiene su Egipto, su clipa, su contaminación, su problema. El tikkun de uno es cada uno en particular, y todos tenemos que salir de Mitzrayim, de Egipto, y recibir la Torah en Shavuot. Y por eso nosotros también contamos estos días. Es decir, el primer día decimos, hoy es el primer día del Omer, hoy es 1 del Omer. El segundo, hoy es el 2. Por ejemplo, ayer dijimos, hoy es que es hoy, realmente, ayer a la noche, se cuenta la noche para todo el día. Y ayer dijimos, hoy es el 9 días de Omer, que vienen a ser 1 semana y 2 días. Y así vamos contando, porque realmente la Torah nos pidió contar los días y las semanas. Entonces decimos, hoy es 9 del Omer, que es 9 días, que es 1 semana y 2 días. Y así vamos a 1 semana y 3 días, 2 semanas, 3 semanas, así, hasta que llegamos al 49, que decimos hoy es el día 49, hoy son 49 días del Omer, que son 7 semanas. Y ahí ya estamos purificados en nuestra alma para recibir la Torah al otro día, que es la fiesta de Shavuot, que se festeja realmente. Una de las cosas es recibir la Torah. Es interesante, entonces, lo que dijimos, y yo lo dije antes también, que no es que el Creador nos quería hacer sufrir, porque uno sale de Egipto, ya quiere ser el pueblo del Creador y empezar a cumplir la Torah. ¿Por qué tenemos que esperar tantos días? El Or HaChaim nos explica, no era porque no quería tanto darnos la Torah, entonces nos hace esperar y esperar, sino porque no estábamos preparados. Que si que estos 49 días son 49 días de purificación para poder recibir la Torah, que nuestra alma se va purificando por esta mitzvah, por esta cuenta. No podemos entender los motivos de las mitzvot, pero el Creador puso en sus reglas del mundo que cuando uno cuenta estos 49 días, su alma se va purificando, y cada parte del alma, porque nuestra alma está construida en especial de las 7 sefirot últimas, Chesed, Gvorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, y necesitamos. La Chesed también tiene las 7 en dentro. Hay Chesed del Chesed, hay Gvorah del Chesed, hay Tiferet del Chesed. El Chesed tiene las 7, pertenecen al Chesed. Él es como el director de todo, el Chesed en este momento. Ahora, en esta semana, que ya estamos en la segunda, el director de esta semana es Gvorah. Y Gvorah es la que dirige esta semana. Pero hay en la Gvorah, el primer día de la Gvorah es Chesed de la Gvorah. El segundo es Gvorah de la Gvorah. Y el tercero es Tiferet de la Gvorah. Y así vamos siguiendo toda esta semana arreglando la Gvorah. Algo más interesante también sigue diciendo el Or HaChaim HaKadosh, el Rabbi Chaim Ben Attar, y dice, porque una de las cosas que la Torah te dice, aprendiendo de lo que dice Beshavuotehem, es la semana de ustedes, no es de nosotros la semana. ¿Por qué la semana de ustedes? La Torah habla de la semana de nosotros. ¿Desde cuándo fue los días de nosotros? Dice, no. Se refiere a los 7 tzadikim, bases del pueblo de Israel, que representan realmente las 7 sefirot últimas. ¿Cuáles son? Sabemos que en Sukkot nosotros festejamos la fiesta de las cabañas, y ahí invitamos cada día, son 7 días, cada día invitamos a uno de los patriarcas, o que son los grandes que basaron todo el pueblo de Israel, que dirigieron al pueblo de Israel. Pero no fueron elegidos por casualidad, porque hubieron muchos más que ellos. Se eligen 7, que la Kabbalah nos enseña que esos 7 cada uno tiene correspondencia completa con una de las 7 sefirot. El primero es nuestro padre Abraham, que completamente corresponde al Gesed, a la bondad. El segundo es Yitzhak, que fue entregado y estuvo preparado que lo maten por el nombre de Hashem, aunque después Hashem frenó eso, que es Yitzhak, es la Geburah, la fortaleza. Después viene el Tiferet, que es el esplendor, nuestro padre Jacob. Todos los hijos de Jacobo, de nuestros padres Jacob, fueron puros, buenos, y yendo en el camino de Hashem, porque él es el Tiferet, junta todo lo bueno del Gesed y de la Geburah, de la bondad y de la fortaleza. No toda bondad es buena. Si uno quiere ser bueno demasiado y abre las cárceles y todo, y a todos los delincuentes los deja salir, eso no es bueno. Aunque el acto es bueno, lo que está haciendo no es bueno. El Tiferet es lo bueno que hay del principio hasta el final. Por eso nuestro padre Jacob es el tercero, después que está Abraham en la derecha, que es el Gesed, Yitzhak en la izquierda,
que es la Geburá, viene Jacob y trae lo completo. Merkavato Shlema, su carruaje está completo, porque los 12 hijos de él son fieles en el camino de la verdad y del Creador. Después viene, ¿quién va a venir después? Nuestro gran profeta, Moisés, Moshe Rabbeinu, el que nos sacó de Egipto, el que nos trajo la Torá, el que nos supo luchar contra toda la oscuridad de este mundo frente a la Netzach, que es el triunfo, y ganar. Nos sacó de Egipto, partió el mar, entregó la Torá. Claro que Hashem hizo todo, pero por intermedio de él. Significa necesitaba el alma de Moshe para esto, porque él está preparado para esto. Este es el Netzach. Después viene Od, el Od que nos hace brillar, el que nos hace reconocer al Creador. Cuando uno está contaminado, no puede hacerlo. El que nos purifica, nos perdona nuestros pecados, nos ayuda a perdonarnos nuestros pecados, porque depende de nosotros nada más al final, pero el que acerca las ofrendas, el que nos enseña los caminos de la Torá, de la bondad, de la paz, es Aarón HaKohen, el gran sacerdote, frente a Od. Después viene Yosef. Yosef es el que salva al mundo del hambre. Es la base, Yesod. Es el que mantiene el mundo. Es el que sabe salir del lugar más oscuro que puede ser vendido por su familia, por sus hermanos, como esclavo, y de ahí se convierte en virrey en Egipto, que el rey mismo necesita de él, y sin él nadie puede arreglarse. Esto contiene toda la bendición del mundo. Yosefu Amashvir Lechol Haaretz, es el que le da de comer comida a todo el mundo. ¿Esto quién es? Sefirat Yesod, la Sefirá de Yesod. Tenemos a Yosef Atzadik, hijo de Jacob. Nuestros sabios por eso dicen, El Toldot Jacob Yosef. Esta es la descendencia de Jacob, es Yosef. Yosef contiene la bendición de todos. Por eso Jacob lo quiere a él en especial. Y así fue al final. Todos vienen a pedir comida y vida de él. Él les da lugar, les da comida, todos. Porque esa es la Sefirá del Yesod. Y después viene el gran rey eterno, David Melech Israel Chai V'Kayam. El rey David vive para siempre. Aunque no está en este mundo, está eternamente su alma preparada también para volver. ¿Y quién es él? La Sefirá del Malhut, del reinado. Ahora, esto es muy lindo y muy interesante. Y tenemos las 7 semanas. La primera dijimos el padre de Abraham, la segunda Yitzhak, la tercera Jacob, la cuarta Moisés, Moshe Rabbeinu, el profeta, la quinta el gran sacerdote Aarón, la sexta Yosef Atzadik y la séptima Malhut, el rey David. Uno dice, bueno, todas cosas son impresionantes, muy buenas y seguro que son profundas y podemos hablar de esto, wow. Pero uno quiere entender qué tiene relación esto con mi alma. Y voy a decir algo más importante todavía. Estamos gracias a Hashem en esta época llenos de charlas de Kabbalah. También que algunas yo di y otros muchos más. Y son todas interesantes, en especial los que hablan de verdad Kabbalah sin mezclar con cosas que no tienen nada que ver, o los que hablan Kabbalah porque de verdad la estudiaron y la saben y no agarran una cámara y empiezan a hablar diciendo tonterías o porque escuchan de otros. Pero estoy hablando de los que de verdad enseñan las cosas de verdad porque las estudiaron, practicaron y hay como muchos que podría decir, pero no puedo decir nombres para no meterme en que a este sí, a este no, pero hay conocidos que son muy recomendados y buenos. Pero hay algo que está pasando en esta época. La gente busca soluciones fáciles. Todos quieren decir un pasuk, una cosa para que te solucione todos los problemas. Y es verdad que hay algo de eso en la Kabbalah y está escrito en algunos lugares, pero se está usando demasiado exagerado y no es la verdad. La Kabbalah al final nos pide un trabajo de verdad en nosotros, en nuestra alma. El que quiere caminos fáciles, que quede como está, es lo más fácil que puede hacer. El que no quiere quedar como está, porque no se siente bien, no está contento como él está, entiende que hay mucho más. No puede encontrar, decía esto, decía así, este nombre sagrado, esto, y ya está, solucionaste los problemas. Porque la verdad, perdón, pero no es verdad eso. Es un poco, no es verdad. No es verdad. Eso puede estar aparte de todo. Después que uno hizo todo el trabajo y se conectó al Creador, le pueden funcionar esas cosas. Uno que no está conectado, esas cosas no le funcionan. Y por eso mucha gente me lo dice. Mira, este maestro dijo, decir tal cosa y va a pasar tal cosa. Y no pasa nada. Y claro que no va a pasar nada. Es como agarrar un ventilador y decir, mira, ponelo en número 3 y va a salir mucho aire. Pero no está conectado a la electricidad, no va a andar. Vamos a empezar entonces el camino verdadero. Cómo aprender las cosas de verdad. Cómo conectarnos. Cómo hacer las cosas bien. Gracias a Hashem tuvimos nuestros sabios
que en eso perdieron el tiempo, como se dice, no perdieron. Y pusieron su tiempo, en verdad. Perder tiempo es decir otras cosas. Pusieron su vida sagrada para enseñarnos estas cosas. Entonces, si la primera semana que nosotros contamos es Gesed, y aunque sea que estamos hablando ya, por ejemplo, en la segunda semana que es Gvurá, no se olviden que todavía uno puede arreglar la anterior. No la que va a venir, a eso hay que esperar. La anterior está contenida con esta misma Gvurá. Uno puede decir, ahora voy a concentrarme en Gesed y después en Gvurá. Aunque ya lo escucha esto cuando está en Tiferet, la tercera semana no hay problema. Puede hacerlo como debe ser. Podría ser bueno que les diga que diga los tarijim, los días desde cuando empieza la cuenta a cuando termina, para cualquiera que escucha este video, pero esto es para este año nada más, que viene a ser en 2025. Estamos ahora en abril de 2025. Es decir, la cuenta empezó el 14 de abril y va a terminar en la fiesta de Shavuot, que viene a ser el 1 de junio. Quiere decir, estas son las fechas que se empieza a contar el Omer hasta cuando se termina. El 1 de junio es el último día, pero como sepan, el calendario judío, el día empieza cuando se hace de noche un día antes, no a las 12 de la noche. Quiere decir que se cuenta la sefirá del Omer después que se va el sol del día anterior, del mes anterior. Ok. Ahora, vamos a hablar, según lo que nos enseñó el gran sabio Rabbi Moshe Cordovero, que nos enseña cómo se arreglan las cosas, en qué uno se tiene que concentrar a arreglar la primera semana, segunda semana, tercera semana de Gesed, Gvurá, Tiferet. Y vamos a empezar con Gesed. Dice, ¿cómo una persona se puede acostumbrar a sí mismo a arreglar su alma con la iluminación de la sefirá de Gesed? Mira, dice así, te voy a poner una base. Bondad es amor. Uno tiene que arreglar su amor. Antes de entrar a lo que él dice, quiero leerles lo que dice Rabbi Shimon, el gran sabio, Rabbi Shlomo ben Gabirol, en el libro de él, que dice así, habla del amor. Amor es ambición. Para él no hay mucho investigar qué es amor. El amor tiene muchos niveles. Hay un nivel muy bajo que es querer todo lo que me gusta. Y hay un nivel más alto que es querer lo que necesito querer. Y cuando él quiere hablar del tikkun del amor, dice, ¿sabes por qué a la gente le encanta cosas como de placer, de reír y alegría y escuchar lindos cantos y comer comidas y todo esto, comidas ricas y todo? Porque ellos no se concentran en lo que le va a traer después los problemas estos. ¿Cuántos problemas les trae buscar estas ambiciones que ellos tienen? Y más dice algo muy interesante. Ellos piensan que conseguir lo que a ellos les gusta y quieren es muy lejos, es muy difícil. Entonces eso le da ganas. Pero no se dan cuenta que es muy fácil. Y si sabían cuánto fácil es, no tenían ni ganas de hacerlo. Porque una persona que sabe que puede agarrar agua a todo momento cuando quiera, porque la canilla sale agua, no empieza a desesperarse porque quiere agua cuando la tiene. Porque para él es algo normal. Lo primero que uno tiene que traer en su cabeza es que esas cosas es fácil conseguirlas. Te hacen parecer difíciles para que te enamores de ellas, porque te vuelvas loco y así el mal instinto te agarra en esas tonterías. Realmente no es tan difícil. No es tan difícil. Son más cerca de lo que tú piensas. En cambio, las cosas verdaderas, el amor a Hashem, el acercamiento a lo que uno tiene que, el amor a lo que uno tiene que querer, eso es difícil. Eso es difícil porque uno no entiende la importancia que tienen. Y cuando uno entiende la importancia, es decir, no es que es difícil, se le hace difícil a uno si no sabe la importancia de las cosas. Pero realmente que quiere estar completo en el amor, del alma de él, tiene que saber así. Primero tiene que querer a su creador, al creador del mundo, a Hashem. Como está escrito, vas a querer a Hashem, a tu Hashem con todo tu alma, que sí, con todo tu amor, a sus parientes, que vienen a ser a sus hijos, a su mujer, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías, a todo lo que sea en pariente de uno. Si Hashem te puso en esta familia, es tu obligación querer a tu familia. Vemos que Jacob
amó a su mujer Rachel, vemos que Jacob amó a su hijo Yosef y a todos. Otra más para completar el amor de la persona es querer a su país, a donde uno vive. No el país de uno significa donde está el pasaporte, sino donde uno vive, a la gente que lo rodea. Querer el lugar que uno vive y ni que hablar si ahí nació, más todavía. Cuando uno tiene esto, que quiere al Creador, a su familia, a su tierra y a su compañero, a sus compañeros, a sus bienes, a su casa, lo que es de él, y a su sabiduría. Ahí está completamente con el amor a donde lo está poniendo en el lugar correcto y no poniéndolo en el lugar que no corresponde. Pero Rabbi Moshe Cordovero ya habla más que esto, porque esto es verdad, pero es según el Pshat, lo que nos enseña la Torá antes de entrar en la Kabbalah. Viene el Rabbi Moshe Chaim Lutzatz y nos dice, el Rabbi Moshe Chaim Cordovero y nos dice así. Y lo voy a hacer rápido. Cuando uno tiene que arreglar el Gesed, tiene que concentrarse primero en amor. El amor primero, como dice también el Rab Ben Gabirol, que leímos, es el amor al Creador. El amor al Creador, ¿qué quiere decir? Es más profundo de lo que parece. Cuando uno quiere al Creador y cree que todo lo que viene de Él, todo lo que le pasa a Él es del Creador, y no hay nada fuera de la mano del Creador que no pase en este mundo, entonces Él está contento también cuando no está todo como Él quiere. Por el amor al Creador recibe sus órdenes y sus decretos y sus cosas con amor. Y ahí no le cambia, aunque le cambia como persona, que uno quiere lo mejor, seguro, pero queda fiel al Creador, aunque sea que no le va bien, por el amor que le tiene. Ese es el primer paso. El segundo paso es, para arreglar la mitad de Gesed, saber que la persona tiene que agarrar un niño que nace. Por ejemplo, niño que nace no tiene nada, depende completamente de ti. Ser lo mejor bueno que puedes ser, si es tu hijo, no está de más decirlo, pero aunque no sea tu hijo, ves una persona que tuvo un hijo y no tiene cómo ayudarlo y vos lo ayudás para que el niño, que no tiene la culpa de nada, no nada más que no tiene la culpa, no tiene la posibilidad de ayudarse a sí mismo, tú lo ayudas a esa persona para que pueda dar a su hijo ropa, comida, lo que sea, o tú mismo lo ayudas para calmar al niño y todo, esto es puro Gesed. La segunda es arreglar a la persona, los que están ordenados en la mitzvah de hacer circuncisión al niño que nació, después de los 8 días. La tercera es levaker jolim, significa visitar a enfermos y ocuparse y ayudarlos con lo que uno puede para que consigan el remedio de ellos. El cuarto es dar caridad a los pobres que no tienen para comer, o mejor todavía, invitados a su casa y darles todo lo que ellos necesitan: comida, tomar, dormir, acompañarlos, fuerza, ánimo, y eso es puro Gesed. El sexto, ocuparse de enterrar a los muertos con honor. El muerto no puede hacer nada, murió, no puede moverse, no puede decidir, tú lo ayudas. El séptimo, forma de cómo arreglar el Gesed, Achnasat Kalá, ayudar a una novia para que se pueda casar. El mundo se va aumentando por intermedio de casamientos, hay amor en el mundo, todo esto es Gesed. Que el Gesed ilumine en este mundo, hace falta entonces ayudar a un hombre a encontrar su novia, poder ayudarlo si necesita para poder casarse y todo lo que uno puede hacer, y alegrarlos después que se casaron, como en el día del casamiento, como se acostumbra. Todo esto es puro Gesed. Y el octavo cosa que nos dice el gran sabio Rabbi Moshe es traer paz entre un hombre y el otro. Uno ve que hay pelea entre un hombre y su mujer, entre un hombre y su amigo, entre vecinos. Hacer lo posible para hacer paz es puro Gesed. Después vamos a pasar a la segunda semana, que esta era Gesed frente a Abraham, nuestro padre Abraham, ahora frente a Yitzhak, el segundo, el hijo de Abraham. ¿Y cómo se va a acostumbrar una persona a sí mismo? Dice con la cualidad de la Geburah, que la iluminación de la Geburah le ilumina a sí mismo, fortificando ¿en qué? En su mal instinto. Que no le dé lugar en ninguna cosa que uno hace, sino siempre esté dominándolo en sus ambiciones, en sus nervios. Cuánto es feo, cuánto malo, cuánto una persona se pierde a sí mismo por los nervios. Y en el momento que uno domina sus nervios,
ahí está dominando, está arreglando la Geburah, que no se vaya a lugares donde tiene que ir, sino esté encaminada nada más para bien. Lo mismo, agarrar todas las ambiciones que uno tiene. A uno le gusta comer, le gusta disfrutar, le gusta todo lo que le gusta, siempre que piense no en él, sino en los que lo rodean, que tengan placer de lo que él hace, en su mujer en especial. Hacer, por ejemplo, ocuparse de que esté bien vestida, que tenga para comer bien, y todo lo que haga uno para su mujer es tikkun de la Geburah completamente. Y así uno tiene que saber entonces, de esa forma, respetar a su mujer, quererla, ayudarla, darle todo lo que necesita, está arreglando la mitad de la Geburah. Qué bien, qué lindo. Después vamos a pasar a la tercera semana. ¿Cómo se acostumbra la persona a sí mismo a arreglar la cualidad del tiferet, del esplendor? Lo mejor que uno puede hacer para esto, realmente, dice, es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah, pero ¿de qué forma? De que él estudie para enseñar a otros, no para mandarse la parte y que todos lo miren cuánto él sabe. Por eso el que estudia, aprende y enseña con amor, con respeto, y no hasbe shalom desprecia al otro, o usa la Torah para que todos lo miren cuánto él sabe de Torah y al final termina despreciando a los demás, en ese momento eso no está haciendo ningún tikkun del tiferet. El tiferet quiere decir el esplendor, el que todos te vean, pero de una forma que tengan placer de ti, no que hasbe shalom eso sea usado para la gabá, para el orgullo y para humillar a otros. También dice algo muy importante, que también cuando estudia la Torah esté orientado su intención al Creador, para cumplir su orden, para hacer el arreglo que la Torah hace en los mundos altos más de uno. Y lo más importante, el tikkun verdadero del tiferet. El tiferet tiene la bondad y el rigor juntos. Por eso uno cuando estudia le puede salir ideas equivocadas. Y cuando vienen y le dicen, no, estás equivocado en esto, sea quien sea, reconocer la verdad, esto es el tikkun del esplendor del tiferet. Y esto viene a Jacob, como es sabido que Jacob, nuestro padre Jacobo, se llamaba Emet. Titen Emet le Jacob, le vas a dar la verdad al tiferet. El tiferet necesita la verdad para poder usar la bondad y el rigor en el camino justo. No más bondad de lo que necesita o más rigor, eso es la mentira. Por eso el tikkun del tiferet es ir por el camino de la verdad. Después tenemos la cuarta sefirá, Netzach. Netzach, que vienen juntas con Od, dice el gran sabio Rabbi Moshe. Para el tikkun necesitamos juntarlas. Tenemos Netzach y Od, Moisés y Aarón, hermanos. Juntos iban a Paró a sacar al pueblo de Israel. Juntos estaban en el templo sagrado. Trabajaron los dos ahí. Y así todo. ¿Por qué las dos juntas qué vienen a hacer? ¿Cómo se arregla esto? Donando de su dinero para los que estudian la Torah, ayudarlos cuanto pueda. Ese es tikkun de los dos sefirot que vienen que vienen a hacer también frente a los dos pies de la persona, pie derecho, la pierna derecha y la pierna izquierda. Si uno no puede pararse en una sola pierna, uno no puede tener dinero nada más sin Torah o Torah sin dinero, tienen que tener las dos. Pero también cuando uno ayuda al Talmid Jajam para que pueda estudiar la Torah y enseñarla, que pueda vivir, que pueda comprar su comida, que pueda tener su ropa y todo lo que necesita, para que no tenga que ocuparse en cosas de este mundo y pueda dedicar su tiempo a la Torah, en ese momento uno está haciendo tikkun de Netzach y Od, que representan el gran profeta Moisés que entregó la Torah y Aarón que nos enseñó cómo se cumple la Torah. Y ahí estamos. Y por eso tiene que cuidarse de no despreciar Has Shalom a los que estudian la Torah y decir que vayan a trabajar, ¿qué hacen ellos? No sirven para nada, que de esa forma le debilita el corazón y está debilitando las dos amudim, las dos columnas que el mundo se mantiene por ellas, que viene a ser el Netzach y Od, estas dos sefirot, sino al revés, que los ayuden. ¿Quién puede ayudar a los que estudian la Torah que consigan libros? Es caro los libros y sin libros uno puede estudiar y que tenga todo lo que necesita, cuanto pueda. Al final dice así: todo el que aumenta en esto de respetar la Torah y apoyarla con sus palabras, con su cuerpo y con su dinero, y despertar a la gente para que ayude a otros, convencer a otros que también ayuden a la Torah, está cumpliendo y iluminándose a sí mismo Netzach y Od.
quiero que sepan, el que ilumina estas 12 sefirot de Netzach y Hod, les da fuerza a la persona para que nada lo pueda tirar, y que Hashem ayude a todos. Vamos a también decir, y aquí habla de que realmente cuáles son los estudios que hay que estudiar para Netzach y Hod, que hay que estudiar también la Torah, la Biblia, ver lo que nos entregó en el monte de Sinai, y también las Mishnayot, las enseñanzas de nuestros sabios en resumen, y después el Talmud, y con esto uno también arregla estas 12 sefirot. Ahora vamos a ir a la Sefirah de Yesod. Después que hablamos de Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, ahora vamos a ir a la sexta, Yesod, que viene a representar a Yosef, el vicepresidente de Egipto, hijo de Jacob. Yesod es la base. Entonces uno se tiene que cuidar mucho en qué, en la base de la persona. ¿Dónde está la base de la persona? La base de la persona es la relación que tiene con la mujer, porque de ahí sale una persona como uno mismo. Uno puede enseñar a otros mucha inteligencia, pero el otro no va a ser inteligente y sabio como ti. Va a entender lo que vos le decís y según la inteligencia de él va a ser lo que él es. El Yesod es la parte que uno tiene en el cuerpo para relación con la mujer, y de esa forma nace uno tal cual como tú, una persona, no la misma cara, pero de todas formas parecido, como dicen nuestros sabios, en la inteligencia, en la vista, en cómo se ve y en muchas cosas. Ahora, para arreglar esto necesitamos entonces muy fácil saber con quién se tiene relación, nada más con la mujer digna, cuando está preparada. Si uno tiene que cuidar la Tahara, que sea con Tahara, y si uno no está ordenado, porque si un judío tiene reglas muy más complicadas en esto, pero si uno no está obligado a eso, no importa. Lo que uno tiene que hacer lo que el creador a él le pide, pero de todas formas hacerlo de una forma buena. Nuestros sabios, por ejemplo, dicen: amar es la mala persona, ofende a su mujer, la daña y después quiere estar con ella. No puede ser así. Una persona tiene que primero alegrarla, tranquilizarla, mostrarle que la ama y después cumplir con tener relación, que también es interés de uno. Pero primero tiene que saber que el otro es digno de recibir, que si lo preparó a la mujer para que pueda recibir lo que uno hace con amor. Y también, por eso, no hablar con otras mujeres que no son que están casadas, por ejemplo, o cosas así. Cuidar todo lo que tiene que ver con la relación. Y esto viene el Yesod. Después viene la séptima, que es el reinado en Malchut frente a nuestro rey David. Y aquí primero tiene que leashpil et atzmo. Malchut, justamente al revés. Reinado es bajar la cabeza, sentirse que no es nada frente al Creador, y todo lo que le pide como un favor, y por favor, sentirse tfilale aniki atov. Se siente ya el rey David, cuando rezaba al Creador, como un pobre. Pero el rey David no era pobre, era rico. Pero en el corazón de él entendía que no puede tener un segundo vida si no el Creador no le da. Todo cuando uno se prepara así, de esa forma, ser recipiente completo. Si uno es recipiente, no se puede sentir que es muy fuerte, porque el recipiente necesita sentirse que necesita recibir, no dar. O que no necesita. Si no necesita, no es recipiente. Prepararse a sí mismo para ser digno de recibir la bendición, necesita entender que no hay bendición fuera de la bendición del Creador y pedirlo de esa forma. Y una tefilá que viene de esa forma delante de Hashem es la alegría más grande en todos los mundos. Así que por eso tenemos que ver también este tema de saber ir con anabá, con humildad, y mirar al Creador y entender que todo viene de Él, y también frente a otra gente. No pensar que él es más que otro, porque no hay más ni menos. Si a él, al Creador, le dio más, no quiere decir que, o a ti te dio más que al otro, no quiere decir que tú sos más importante que él. No, quiere decir que así decidió el Creador. Entonces tu obligación es aprender del Creador y ayudarlo como él te ayudó a ti, a él también. Y si tú sos necesitado, no te sientes menos que otros, porque el Creador sabe por qué tu tikkun, por qué para tu bien es así. Y siempre uno tiene que ir con la fe, la emuná, que tiene que ver también con el malhut, y la humildad, y la anabá. De todas formas, hay algo más. Es el temor a Hashem. No temor de los castigos, no. O de las cosas malas que puedan pasar. Temor de la grandeza, que es un respeto en verdad.
Uno puede pensar, dice el gran sabio Rabbi Moshe, ver las cosas que dañan en este mundo, las bombas, los animales salvajes y todas las cosas que hay. Y dice, mira, todo esto son nada más enviados chiquitos del Creador, que con un movimiento puede desaparecer el mundo completo. No voy a tener miedo entonces o respeto al gran Creador, que todo eso para él no es nada. Después dice también que entonces la persona va a decir, ¿cómo voy a pecar frente a un creador, el Creador que es tan potente y es todo? La segunda es también cuando sabe que el Creador sabe cada cosa que pasa y con cada uno y en cada momento, cómo una persona no va a tener vergüenza de la presencia del Creador. Y la tercera es el ser de que todo el mundo está conectado. Cuando uno hace un pecado aquí, está arruinando y provocando daño en las sefirot, las iluminaciones del Creador, que con ellas Él maneja el mundo. Y Él decidió conectar a la persona a ellas para que el mundo se maneje según lo que uno hace, para que uno reciba castigo por lo que uno hace, por haber arruinado Él mismo sus caños de bendición, sus conexiones, y al revés, cuando es algo bueno, se conecta y fortifica sus conexiones. Bueno, en estas sefirot, cuando uno va trabajando así en estos días del Omer, la primera semana, segunda semana que ya estamos, y así uno va iluminando su alma en las 7 partes que tiene, que son frente a los 7 días de la semana, y cuando llega la última semana, que es el Malhut, ya empieza también a pedir por el reinado de Hashem, por el reinado del rey David, que es el Mashiach y que vuelva pronto, y así uno va arreglando hasta que llegamos en un día 50, que es el día de Kabbalat Torah, de recibir la Torah, que es el día que realmente podía el mundo liberarse de todo lo malo y de todo lo negativo, de todas las contaminaciones, sino es que no era el momento, y por eso hubo pecado ese día también, que pecaron con el ternero, que lo hicieron en idolatría, como vamos a explicar, espero en la próxima charla, sobre el Hag de Shavuot. Pero de todas formas, en la potencial de este día, era terminar con la muerte, terminar con todo, porque el que entiende un poco, sabe que el 50 es frente a los 50 portones de la Biná, y la Biná es pura libertad, libertad del mal, del ángel de la muerte, de todo lo negativo. No existe enfermedad, no existe problemas, no existen malas cualidades. Que Hashem ayude, que preparándonos por estos 7 semanas, que son 49 días del Omer, al final seamos dignos de recibir de vuelta, como cada año y año recibimos de vuelta la Torah, recibimos esta vez por todas, completa, la Torah completa, para poder llegar al Shlemut, a lo completo, lo más completo, y que pronto sea la redención, que el mundo salga del mal completo y esté nada más la bondad dominando en este mundo, que realmente es el reinado del Creador.